En este episodio discutiremos las distintas características que hicieron de Final Fantasy VIII un título tan amado y a la vez tan odiado por parte de su comunidad que creció con esta franquicia. Y para ello nos sumergiremos en las distintas categorías que, en mi opinión, son las más importantes a discutir. Muy buenas a todos, mi nombre es... y sean bienvenidos a mi canal. Si existe un título que permanece ignorado por su propia desarrolladora y que cuente con una parcializada pero bien informada comunidad, ese sería Final Fantasy VIII, título que, debido a cambios en sus clásicas y conocidas mecánicas por parte de sus predecesores, parcializó a su audiencia. Sin embargo, se considera como un éxito en ventas e incluso continúa generando ingresos en la actualidad. Publicado por Squaresoft en 1999, y tras el enorme éxito en Japón y América de Final Fantasy VII, Square decidió tomar la secuela con un presupuesto de más de 3 millones de yenes y con un tiempo de desarrollo no superior a 3 años. Fue dirigido por nada más que Yoshinori Kitase. Espera. ¿Yoshi quién? Yoshinori Kitase es el mismo que dirigió Chrono Trigger con más de 2 millones de unidades vendidas, Final Fantasy VI con más de 10 millones de unidades vendidas y Final Fantasy VII con más de 13 millones de unidades vendidas. Además, esas obras son consideradas como clásicos por millones de jugadores. Visuales. Crearon un propio sistema de iluminación y sombras, obteniendo así mayor detalle en distintos escenarios. De igual forma, el uso de escenas y fondos pre-renderizados nos facilita la inmersión durante la aventura. Algunos de los escenarios que vamos desvelando en el juego son una referencia directa de distintos lugares famosos del mundo. A ver, ¿cómo cuáles? Por ejemplo, el Archway de Delin City representa el Arco del Triunfo, y las estructuras Cetra que vemos en la tumba de Odín representan estructuras romanas. Finalmente, las cinemáticas son una de las principales razones por las que millones de jugadores adquirieron el título solo tras ver los demos y trailers. En cuanto al diseño, se puede afirmar que hicieron un excelente trabajo en los personajes y enemigos. De igual forma, el realismo implementado destaca. En cuanto a la animación, es muy detallista acorde a la acción, ya que tanto los personajes como los enemigos tienen distintas animaciones, y es precisamente esta distinción lo que lo hace brillar. Cabe mencionar que las animaciones no son brillantes todo el tiempo, considerando la tecnología disponible por allá en los 90s. En cuanto al uso de escenas y fondos pre-renderizados, se puede afirmar que hicieron un trabajo excelente. Y de igual manera, las cinemáticas fueron de lo mejor para la época. ¡Historia! Aquí se nos presenta un universo que ha sufrido distintos acontecimientos trágicos, fatigado de distintas guerras y al borde de otra más. El uso de magia no ocurre de forma natural como en títulos predecesores, ya que la magia debe ser extraída y consumida por el usuario, y se le denomina paramagia, técnica que, por cierto, fue enseñada años atrás por una gran bruja. Espera. ¿Me puedes hablar un poco más de eso? Se le denomina bruja a aquellos usuarios que tienen la capacidad innata o natural de utilizar magia, sin necesidad de extracción. Entre ellos, existe una en particular que pretende comprimir el tiempo y espacio para así dominarlo todo, Ultimecia. Existe otra bruja de importancia, Adele, quien dominó con tiranía a Estar e inició una gran guerra que terminó hace 18 años, y durante su mandato, se dedicó a secuestrar niñas como futuras sucesoras de su poder. Entre ellas estuvo Eleon, otra bruja que tiene la habilidad de transferir las conciencias y recuerdos del pasado. La guerra terminó con un heroico ex soldado tendiéndole una trampa a Adele, encerrándola y aislándola en el espacio para que no transfiera su poder ni su conciencia. Como consecuencia de su aprisionamiento, la tumba de Adele emite una interferencia en todo el planeta, inhabilitando toda comunicación por radio. La historia narra las aventuras de Skoll, estudiante con mucho potencial del Jardín de Balamb.
qué es eso de un jardín? Los jardines son instituciones militares que entrenan huérfanos para así cumplir misiones alrededor del mundo, siendo su misión primigenia la de derrotar a la bruja, que, en compañía de Cell, Quistis, Irvine, Selphie y Rinoa, emprenderán su travesía alrededor del mundo para detener a la bruja. Es importante mencionar que durante la aventura viviremos recuerdos del pasado, los cuales corresponden a 3 soldados de Galbadia. Esos recuerdos son obras de Eleon, quien con sus poderes nos hace revivir las aventuras de Laguna, Kyros y Ward. El juego inicia con una misión introductoria con Quistis, para luego escalar a un examen que ocurre durante la invasión de las fuerzas de Galbadia en la torre de comunicaciones. Tras el éxito del examen, se le asignará a Squall, Selphie y Cell como cliente a Rinoa, quien tiene como objetivo liberar Timber, otra ciudad bajo la invasión de Galbadia. La primera misión oficial trata del secuestro del presidente en una épica misión con trenes. Sin embargo, se trataba de un señuelo, ya que las fuerzas enemigas tenían conocimiento de nuestras intenciones. Tras el fracaso de la misión, Squall y compañía deciden refugiarse en el jardín de Galbadia, donde se nos asigna la misión de matar a la bruja Edea, quien amenaza reinar con tiranía a Galbadia y sus fuerzas militares. Después de organizar el plan del asesinato, Rinoa es excluido del grupo, pero aún así, decide ir por la bruja directamente. Sin embargo, esta la descubre, dejándola en peligro. Tras esto, la bruja es presentada por el presidente en un gran desfile, y tras un discurso de dominación global, asesina al presidente enfrente de todos, autoproclamándose a sí misma como gobernadora de Galbadia. Por lo que Squall e Irvine acuden al rescate de Rinoa para así prepararse para ejecutar la misión del asesinato. Sin embargo, Edea frustra sus planes, forzando a Squall, Irvine y Rinoa a afrontarla directamente. Tras la batalla, Edea hiere a Squall gravemente y aprisiona al resto del equipo. Uy, se murió. No, sobrevivió. Pero míralo, tiene un hueco en el pecho. No hables de eso. Pero... No vuelvas a preguntarme eso. Cell, Selphie y Quistis están prisioneros en una celda, mientras que Squall está siendo torturado e interrogado por Seifer. Durante el interrogatorio, Seifer menciona que tiene misiles listos para destruir los jardines si así lo desea. Cell consigue recuperar las armas del equipo para así iniciar su escape. Tras ello, Squall decide dividir al grupo para así detener los misiles y alertar al jardín, por lo que se dividirán en 2 grupos. El grupo dedicado a detener los misiles se dirige a la base militar, sin embargo, solo consigue desviarlos de forma ligera, y la base termina autodestruyéndose. Por otro lado, el grupo encargado de advertir al jardín consigue llegar a tiempo solo para encontrarse con un golpe de estado por parte de quien fue el que financió el jardín, Nova. Pese a ello, Squall y compañía detienen dicho caos y logran movilizar el jardín mediante un sistema secreto muy oportuno que le permitiría volar y de esta forma evitar los misiles. Pero no todo es felicidad, ya que uno de los jardines no tuvo tanta suerte y fue impactado por los misiles. Y es aquí donde se nos revela que nuestro equipo, con excepción de Rinoa, compartieron su niñez bajo la crianza de la misma Edea, y que el uso de los guardianes de fuerza son la posible razón de tal pérdida de memoria, por lo que deciden ir por respuestas y afrontar nuevamente a Edea. Para ello, el jardín de Balamb y Galbadia iniciarán una guerra, motivo de pérdida de vidas de estudiantes y soldados. Tras la primera oleada de enemigos, todo parecía perdido, pero el recién proclamado comandante contra las brujas, Squall, asigna a todos resistir y dar un contraataque con todo lo que les quede, en medio de un comunicado oportuno y emocional. En el jardín enemigo espera Edea y su caballero Seifer. Sin embargo, en esta oportunidad nuestro equipo logra derrotarla, por lo que Ultimecia, quien estuvo manipulando a Edea mediante la transferencia de conciencia, se transferirá a Rinoa, quedando esta inconsciente. Para mayor información, nuestro equipo viaja a Estar, el continente con los avances tecnológicos más avanzados y en aislamiento del mundo. Al llegar allí, nos enteramos que Eleon y ahora Rinoa se encuentran en órbita para evitar la transferencia de conciencia, por lo que Squall viaja al espacio. Durante nuestro viaje, el ejército de Galbadia invade Estar, apoderándose de un dispositivo capaz de repetir un acontecimiento que ocurre de forma natural cada 500 años, la lágrima de la luna. A ver, una explicación. ¿Que la luna llora? La lágrima de la luna sería la explicación de cómo los monstruos aparecen en nuestro planeta. Estos se acumulan en grandes cantidades en la luna para luego migrar a nuestra atmósfera. Además, se sabe que existe una civilización que fue destruida por dicho fenómeno hace muchos años.
Rinoa es poseída por Ultimecia y bajo su poder libera a la bruja Adele, quedando perdida en el espacio. Motivo por el que Squall se lanza al vacío en su rescate. Al volver a la Tierra, descubren que Galvadia ha secuestrado a Helion, por lo que seremos contratados por el mismo presidente de esta para acabar con Ultimecia. Además, se nos explica que Ultimecia está utilizando una máquina para enviar su conciencia al pasado y que para acabar con ella deben viajar al futuro. Tras derrotar a Adele, Ultimecia inicia la compresión temporal. Tal evento nos permite infiltrarnos en su castillo, donde nos esperan distintos desafíos para finalmente ponerle fin a sus despiadados planes. La historia puede ser interesante pero hasta cierto punto, ya que el énfasis romántico puede ser algo forzado. La historia en general es sólida pero compleja. En cuanto a lore, este es detallista y extensivo, y la exploración nos permite mayor narrativa. El desarrollo es interesante y explorativo, sin embargo, en ocasiones la poca linealidad puede perdernos. Tiene una conclusión bien definida, ya que no emplea momentos Deus Ex Machina, donde sacan personajes o acontecimientos debajo de la manga, y a la vez tiene un final sólido, que cierra definitivamente la historia. Mecánicas del juego. El clásico sistema por turnos mediante una barra de acción o ATB brilla por su fluidez, además de poder customizar su velocidad y que cada guardián cuente con su propia barra de acción durante la invocación. Nuestro equipo en combate será de 3 personajes, el principal de 6, y además contamos con 5 personajes como invitados durante el juego. Una vez más, contamos con habilidades críticas que son decisivas en las batallas, en esta ocasión llamadas Limit Break, las cuales son activadas conforme nuestros puntos de vida estén más próximos a 0. Cada personaje cuenta con distintos Limit Break, que pueden ser adquiridos de forma muy específicas, con excepción de Selphie, ya que básicamente sus mejores hechizos están disponibles desde su primer uso. Squall requiere comprar armas consiguiendo los objetos necesarios para ello, e Irvine solo necesita conseguir la munición. Rinoa y Cell necesitan revistas. Las de Rinoa se adquieren en tiendas y se aprenden al caminar, mientras que las de Cell se consiguen explorando y se aprenden de forma automática. Finalmente, Quistix es nuestro mago azul y por lo tanto debe aprender las habilidades de los enemigos. En esta oportunidad se consiguen mediante objetos que han sido dropeados de distintos enemigos o mediante cartas. El uso de equipos como armadura y accesorios es inexistente en el título, ya que el sistema de enlaces permite mejorar aquellos atributos que un sistema clásico de RPGs haría. ¿Y cómo funciona ese sistema de enlace? El sistema de enlaces consiste en asignar magias en los atributos específicos de cada personaje. Es decir, si tú antiguamente utilizabas un equipo en determinado personaje para mejorar, por ejemplo, defensa y vitalidad, en este título lo que tú harías sería asignar magias en esos atributos para así mejorarlos. Contamos con un total de 18 guardianes de fuerza, cada uno de ellos con sus habilidades y atributos únicos. A su vez, contamos con invocaciones secundarias por consumo de objetos y la compatibilidad con el Chocobo World, vía un accesorio en la Memory Card. Dicho juego consiste en explorar con nuestro plumífero amigo el mundo y obtener objetos conforme encuentros ocurran. Una vez más, se nos permite la exploración a mundo cerrado y abierto, donde visitaremos distintas locaciones teniendo varios medios de transporte, como lo son terrestre, fluvial y aéreo, además de contar con servicios como lo son los trenes y los autos rentados. Una vez más, tenemos a los chocobos que, tras un minijuego en distintos bosques, podremos montar y así acceder a lugares que de otra manera sería imposible. Las habilidades serán aprendidas conforme derrotemos enemigos y obtengamos puntos de habilidad, los cuales asignaremos en nuestros guardianes de fuerza para que aprendan determinadas habilidades. Por otro lado, la experiencia es recompensa única de los enemigos comunes, ya que los jefes solo nos darán puntos de habilidad. Finalmente, los enemigos subirán de nivel conforme nuestro grupo lo haga, aprendiendo nuevas habilidades y mejorando sus atributos. El sistema de combate de por sí es intuitivo, y la exploración y su desarrollo también. Sin embargo, el sistema de enlaces per se no lo es. Respecto al balance, el combate en general está bien. Sin embargo, enemigos y jefes al escalar o disminuir niveles no lo son. Y de igual forma, nuevamente, el sistema de enlaces ocasiona un menor puntaje a este parámetro. Se puede afirmar que es gratificante derrotar enemigos difíciles.
y a la vez aplicar nuevas estrategias. Sin embargo, la dificultad en general es bastante baja. Respecto a las novedades, las mecánicas de combate de por sí son bien recibidas, al igual que la participación de los guardianes de fuerza. Sin embargo, nuevamente, el reemplazar el sistema de enlace con las armaduras no fue muy bienvenido, y de igual forma muchos minijuegos son bastante flojos, tediosos y hasta aburridos. ¡Música! Como era de esperarse, Nobuo Uematsu, un genio en la composición musical orquestal, fue quien dirigió el título. ¿Qué? ¿Que no me vas a preguntar? No, sí, yo ya sé que el hombre es un genio. Él ha hecho todos los Final Fantasy, Chrono Trigger, Dragon Story. La música de Final Fantasy VIII se compone en 3 álbumes oficiales y un sencillo llamado Eyes on Me. Los temas estarían perfectamente distribuidos acorde al escenario. Música de calma para comprender que nuestra exploración es segura, música de suspenso para aquellas situaciones donde huir es una opción y música épica para aquellas batallas inolvidables. Este título no fue excepción en dejar huellas en la comunidad gamer, lo suficientemente profundas como para recordarnos que los videojuegos son obras de arte, la sumatoria de distintas artes y esencias. Contenido adicional. Al igual que en títulos predecesores, tendremos suficiente contenido adicional y alternativo para expandir nuestra aventura. Por ello, mencionaré las distintas aventuras secundarias que podemos hacer. Chocobo World, donde enfrentaremos enemigos aleatorios y obtendremos objetos que usar. Bosques de Chocobo, donde encontraremos objetos y montaremos chocobos alrededor del mundo. Estatua de Windmill, donde exploraremos la ciudad en búsqueda de las piezas de la armadura. Estatua de la Villa Shumi, donde buscaremos distintas rocas en la ciudad para ayudar al artesano. Colección de cartas. Son distintos desafíos e intercambios alrededor del mundo. Los más relevantes serían Reina de las Cartas, donde la seguiremos alrededor del mundo para ir entregándole las cartas que desea para que su padre haga nuevas. La aventura de Pupu o UFO, donde tendremos distintos avistamientos alrededor del mundo. Y finalmente el Club de las Cartas de Balam, que consiste en retar a los mejores jugadores uno por uno. Sombra de Timber, donde exploraremos el mundo abierto y resolveremos distintos puzzles por parte de una sombra y un mono. Cacería de guardianes de fuerza, básicamente es ir y derrotarlos para así adquirirlos. Consisten en la tumba de Odín, donde nos enfrentaremos a Odín y obtendremos también a Tom Berry. El desierto para Jumbo Cactuar y la tumba de los hermanos. El laboratorio subterráneo, donde nos enfrentaremos a Bahamut para luego enfrentarnos contra Arma Última y así obtener nuestro último GF. Y finalmente, y en el castillo de Ultimecia, Arma Omega u Omega Weapon, el jefe más difícil del juego. Lo cierto es que no hay mucho que decir sobre Omega Weapon, salvo que empleará en ti y en todo tu equipo, Meteoro, muerte nivel 5, que asesinará a aquel personaje que sea múltiplo de 5, Light Pillar, el cual hará 9999 de daño, Última, Gravija, Megiddo Flame, que dejará con un punto de vida a todo tu equipo, y por si no fuera suficiente, Terra Break, el cual es su ataque especial y muy probablemente te ocasione un Game Over si no estás preparado. En general, el contenido adicional nos proporciona jefes opcionales divertidos y difíciles, de igual forma nuevos guardianes de fuerzas con sus propias mecánicas y habilidades, y una experiencia de cartas bastante gratificante y divertida, hasta cierto punto. Aún así, existen misiones opcionales que son bastante aburridas y tediosas. Respecto a la dificultad, ciertos jefes opcionales representan un desafío divertido. De igual forma, la obtención de nuevos guardianes de fuerza proporcionan una experiencia lo suficientemente gratificante como para obtenerlos a todos. El juego de cartas tuvo el potencial de ser uno de los mejores de la franquicia, sin embargo, ciertas reglas malogran la experiencia, y también hay que considerar que ciertas misiones opcionales son bastante aburridas y tediosas.
Dejando la tumba de Odín a un lado, el contenido adicional en general no es para nada intuitivo. Sin embargo, no podemos negar que pretendió innovar con distintas mecánicas, las cuales no necesariamente resultaron bien al combinarlas todas. Y listo, esos fueron los parámetros y características más relevantes a discutir de forma resumida de este gran título. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No te olvides de dejar un like si te ha gustado, un sub si deseas estar pendiente de nuevos videos y seguirme en las redes sociales si deseas saber más.